Bien, bienvenido a esta etapa de comprensión que tiene como finalidad el poder contestar a la pregunta de cuáles son los elementos fundamentales de los que depende una medida. Si te habrás podido dar cuenta, debajo de este video te he ofrecido un material escrito para que podamos entonces implementar una etapa de comprensión. ¿En qué consiste una etapa de comprensión? Generalmente cuando se nos da un texto que queremos someter a análisis para aprenderlo, lo que hacemos es empezar a leerlo del principio hasta el final, pero ciertamente eso no es una práctica correcta. Para poder empezar a entender algo, no podemos entenderlo sin antes comprenderlo. Por eso entonces vamos a realizar una etapa de comprensión y dicha etapa de comprensión consta de varios pasos. En el primer paso vamos a hacer una activación mental por título. En el segundo paso vamos a hacer una activación mental por subtítulo. En el tercer paso realizaremos una activación mental por cambios de impresión. Y por último vamos a hacer una activación mental mediante una lectura parcial. Empiezo explicando lo que es la activación mental por título. Es simplemente adelantarnos al autor. En vez de empezar a leer todo el texto, vamos simplemente a extraer del texto los títulos. Y vamos a abrir una hoja en Word, una hoja electrónica en Word, y vamos a escribir en esa hoja electrónica los títulos que nos vayan apareciendo de la lectura que les acaba de suministrar. Y debajo de esos títulos quiero que ustedes me coloquen una explicación con sus propias palabras, con sus conocimientos previos, sin leer qué era lo que decía el texto sobre dichos títulos. Eso como primer paso. En el segundo paso entonces vamos a buscar en el texto si existe algún subtítulo y hacemos el mismo procedimiento. Si no existe un subtítulo, entonces buscamos los cambios de impresión. ¿En qué consisten los cambios de impresión? Son precisamente todas aquellas partes del texto en donde hay una diferencia en la impresión del texto. Puede ser que el autor haya escrito en algún momento el texto en cursiva, en negrita o subrayado o en otro color. ¿Por qué es que el autor hace este gran esfuerzo para poder escribir o colocar estos cambios de impresión? Porque ciertamente es ahí donde él considera que está lo más importante. Entonces, en esta etapa de los cambios de impresión también realizamos lo mismo. En la hojita de Word escribimos esos cambios de impresión, lo que decían esos cambios de impresión, y abajito le escribimos nuestra propia explicación de qué es lo que nosotros entendemos sobre estos cambios de impresión. Y por último realizamos lo que se llama una lectura parcial, también dentro de la etapa de comprensión. ¿Qué es una lectura parcial? Generalmente los autores dividen sus textos en tres partes. En la parte inicial siempre van a colocar o van a hablar sobre el tema, pero de una manera muy general. En la parte intermedia lo que hacen es que lo explican, pero ya muy detalladamente. Y en la parte final lo que hacen es dar las conclusiones. Para realizar una buena etapa de comprensión también debemos realizar una lectura parcial. Y la lectura parcial consistirá en leer el primer párrafo de la parte inicial y el último párrafo de las conclusiones. Quiero entonces que en esta parte de la lectura parcial, la etapa de comprensión de la lectura parcial, también realices la misma actividad. Abres la hojita en Word y colocas lo que pudiste leer de esa parte de la lectura parcial y que me hagas una pequeña redacción de lo que entendiste sobre esa lectura parcial. Por último, ya para terminar con la etapa de comprensión, entonces realiza la actividad final en donde te solicito que me redactes un documento y que me demuestres qué tanto comprendiste sobre estos aspectos fundamentales o elementos fundamentales que se requieren para poder realizar una medida.